Los primeros videojuegos fueron subproductos de la Guerra Fría, pero en el lejano oriente, los primeros juegos de Japón emergieron como resultado de un conflicto más directo, la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki habían asolado el país, pero las fuerzas aliadas trabajaron con Japón en la reconstrucción. La tecnología emergió rápidamente como la clave para el éxito de Japón. Hubo un gran impulso gubernamental a la educación y la tecnología. La juventud japonesa era muy letrada tecnológicamente durante ese periodo. Japón encontró su nicho en la electrónica, averiguó lo que el resto del mundo estaba haciendo, lo mejoró y lo produjo en masa económicamente. Pero las viejas heridas aún no habían sanado. Si observamos la cultura japonesa luego de la Segunda Guerra Mundial, vemos reflejada la experiencia de la bomba atómica en el trabajo. Godzilla, king of the monsters, stalking the earth, crushing all before him. Es una época en la que aparecen las películas de Godzilla y los grandes monstruos de hule, así que si combinamos el contenido cultural de Godzilla con el poder tecnológico del computador, tenemos algo que se parece a la fascinación creada por los juegos. Japón estaba en la cima de la industria electrónica, pero en 1978 Tomohiro Nishikado puso a su país al frente de la industria del videojuego con interminables olas de invasores digitales, los invasores espaciales. Inicialmente había los humanos como los invasores, pero la idea de los humanos disparándose entre sí fue catalogada como inhumana. Así que pensé en lo que sería apropiado e imaginé una invasión de alienígenas. Imaginé que no habría problemas en dispararle a monstruos. Cuando observamos invasores espaciales, no se trata de imaginar que vemos alienígenas en el cielo y pensar en aviones volando sobre Japón. Claramente, las armas de destrucción masiva eran lanzadas desde el cielo. Lo interesante sobre invasores espaciales es que fue un escenario de fantasía precoz. Cuando lo juegas, te das cuenta de que eres invadido. Bien, estoy siendo invadido por estos sujetos. Soy la línea inicial de seguridad para la humanidad. El juego Invasores Espaciales desató algo en la psiquis japonesa, pues millones de chicos lo jugaban y crearon una escasez de monedas de 100 yenes en Japón. Y despegó de la forma en que solo despegan las cosas en Japón. Los videojuegos eran algo nuevo, algo diferente. Había algo por qué salir de casa y experimentar. En Japón, eso es importante, pues los hogares son mucho más pequeños. Así que los adolescentes japoneses salen por allí de un modo diferente a los estadounidenses. Nos basamos en el latido del corazón humano para crear uno de los sonidos en el juego. La baja frecuencia del suelo rugiendo cuando se acercaba. Creo que podemos crear mejores sonidos hoy en día, pero entonces, cuando solo teníamos técnicas y aparatos limitados, fue lo mejor que pudimos hacer. Pero creo que nos acercamos bastante. Al pensar en lo que los invasores espaciales hizo desde la perspectiva de la música y el audio, eran solo 4 notas, tan, 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 lo que hicieron que tomaran el tiempo, y mientras los invasores se acercaban más y más, comenzaron a aumentarlo. La música iba más y más deprisa y comenzaba a hacerse sentir un poco de pánico mientras jugabas. Para aprovechar todo ese dinero, los propietarios de tiendas eliminaron mercancías y crearon salas de juegos de invasores espaciales. Y la aparición de este juego señaló una brecha generacional en la cultura japonesa. Muchas madres no dejaban que sus hijos jugaran videojuegos. Eso se convirtió en un asunto social, ya que había chicos que habían robado dinero o hecho monedas falsas para jugar en las salas de juego. Se dijo que era un serio problema en cuanto a la educación de los niños. Creo que lo que ocurrió con invasores espaciales fue que la tecnología, por primera vez, creó una gran brecha entre generaciones, y los mayores, que pensaban que estaban al día con todo, y que entendían lo que ocurría con la industria automotriz y la televisión, de pronto se quedaron atrás, pues no podían entender por qué este tonto juego era tan popular. All across the country, kids are being swept away by video games. They watch the dance. En Estados Unidos comenzamos a ver todo tipo de ordenanzas en las que cierto número de chicos no podían estar en una misma tienda o en una sala de juegos al mismo tiempo. Estableció una cultura. Lo que sucedía también con esos juegos, y era de algún modo un poco triste,
Es que inevitablemente el jugador perdía. Creo que no pensábamos en eso conscientemente. Entonces me pregunto si eso no refleja algo de esa paranoia de la Guerra Fría, de que al final la guerra es un juego derrotista. Siempre vas a perder. Invasores espaciales fue la expresión digital de una época oscura. Pero Japón siempre ha sido afecto a los personajes simpáticos. Que entre Pac-Man. Observabas esto y decías, vaya, es muy colorido. Pac-Man es el ejemplo perfecto de la rareza japonesa. Los personajes de los videojuegos son adorables, aunque en los países occidentales no los llaman así, sino infantiles. Es una cultura que tolera más la monería que las culturas occidentales, y lo hemos visto durante toda la segunda mitad del siglo XX. En alguna medida refleja el poder de consumo de las chicas japonesas. Toru Iwatani era un joven diseñador de la compañía de juegos japonesa Namco, antes de crear el primer videojuego superestrella de la historia. En 1980 fue el año en que Pac-Man apareció. Para entonces, cuando estábamos desarrollando Pac-Man, los juegos tenían una atmósfera salvaje, ya que solo existían los juegos violentos, juegos de disparos, y era un campo totalmente masculino. Pero yo quería traer a las chicas y a las parejas a ese lugar, así que apunté a las chicas en un juego nuevo. Habíamos revisado muchos tópicos, desde la moda hasta los propios chicos. Pero ya que las chicas siempre comen postre tras la comida, sin importar nada, tomamos esa palabra como clave: comer. Luego estábamos almorzando y ordené una pizza redonda. Tomé un pedazo y allí lo tienen. Allí estaba Pac-Man, justo allí. Así que decidimos hacerlo así. Lo más importante sobre Pac-Man o Pac-Man, como lo conocemos, es que fue el primer juego en presentar un protagonista, lo que fue un gran salto en la historia de los videojuegos. Con eso se abrió un nuevo mundo para que los desarrolladores y diseñadores comenzaran a crear personajes con que las personas pudiesen relacionarse e identificarse. También cambió mucho las cosas. Mientras que muchos de los primeros juegos estaban basados en invasores, acción y disparos, Pac-Man hizo algo distinto. Trataba sobre comer. Es el mejor ejemplo de cómo algo comienza pequeño con un juego y se hace tan enorme que nadie sabe cómo detenerlo. Like Bally could hardly make the games fast enough. Every bar and restaurant and coffee shop in America seemed to want one. Es el juego que la mayoría recuerda, tal vez el más apreciado y por el que se siente más nostalgia. Sería muy difícil encontrar a alguien en sus 30, incluso en sus 40, que no tenga un historial de haber jugado Pac-Man. Everybody playing. Men, women, children, families. It seemed like Pac-Man had taken over our lives. Pac-Man es uno de los momentos iniciales del mercadeo, donde tomas algo que fue diseñado como un juego y se convierte en algo diferente, como música o animales disecados, pequeños juguetes para apretar y caricaturas. Algo que tiene piernas y hace muchas cosas. Y luego está la señora Pac-Man. Pac-Man ha sido amado y aceptado por muchos años y las ventas nunca han decaído. Han pasado 25 años, pero Pac-Man aún sigue estando aquí. Ha tenido una carrera sorprendentemente larga.